Bájate usted físicamente, moralmente, diplomáticamente. En este vídeo vamos a aprender cómo comunicar un 1200 en real con el nodo de red instalado dentro de nuestra máquina virtual, en este caso dentro del VirtualBox. Para ello partimos del proyecto tener ya en nuestro 1200 y las únicas configuraciones que son necesarias realizar en la parte del TIA Portal para el autómata son dos. Por un lado tenemos que tener en la zona de protección y seguridad activado el put and get. Esto ya es común y nos suena porque lo hemos tenido que hacer multitud de veces. En este caso esto es porque el nodo de red va a utilizar en sus nodos, utiliza el protocolo S7, por eso es necesario tener esto, no es por otra cuestión. Y por otro lado hay que, en este caso en los bloques de programa, hay que, para probar la comunicación de este ejemplo, hay que crearse un bloque de datos. En este caso nos vamos a crear un bloque de datos que lo vamos a llamar ser originales datos. Y ese bloque de datos tiene que tener el acceso no optimizado. Lo tenemos que quitar, tenemos que chequear esos atributos con el botón derecho y quitar el acceso optimizado a bloque. ¿Por qué? Porque vamos a tener que saber el direccionamiento que vamos a tener de cada variable, lo vamos a tener a través de esa columna de offset. Nos vamos a crear dos variables, una variable que vamos a llamar 1 y una variable que vamos a llamar por ser originales 2, y ambas variables van a ser de tipo entero. Ahora vamos a hacer una pequeña prueba, sin más, para leer esta variable en el nodo de red y para poder escribir desde el nodo de red en esta variable. Una vez que tengamos hecho esto en el lado del TIA Portal, le vamos simplemente a dar a compilar tanto el hardware como el software y, importante, nos tenemos que quedar que el DB de datos que vamos a utilizar no nos interesa su nombre, solo nos interesa el número del DB con el que yo me quiero comunicar y el tipo de variable y el offset que tiene dentro de ese DB de datos. ¿Vale? Esa sería la información mínima que necesitamos saber. No tenemos nada, ni vamos a elaborar ningún programa en el PLC, puesto que lo que nos interesa es ver cómo es esa comunicación. Cuando tengamos hecho esto, simplemente vamos a transferir, una vez de compilar, vamos a transferir todo a nuestro PLC. Voy a buscarlo y cuando lo tengamos ya todo transferido, nos metemos en la parte del VirtualBox. Ya sabéis que no es obligatorio utilizar una máquina virtual. La idea de utilizar esa máquina virtual, como ya hemos comentado, es la de separar y tener claro que el nodo red estaría instalado en otro equipo distinto, ¿vale? Por no utilizar siempre el mismo ordenador. Entonces ya minimizamos eso y en esta máquina virtual, al estar utilizando el VirtualBox, lo primero que tenemos que tener claro para que nos funcione es que tenemos que ir a la configuración de red, porque si no, no vamos a tener comunicación con el PLC en real, y en red fijarnos cómo tenemos conectado el adaptador de red. Si está en NAT, no vamos a poder ver a ese equipo y lo vamos a tener que poner como adaptador puente. Dentro de adaptador puente, este ordenador tiene varias tarjetas, unas físicas y otras reales. ¿Vale? El PLC lo tenemos, o sea, unas físicas y unas virtuales, quería decir. La física que tenemos que utilizar es la Realtek PCIe, que es donde está realmente puesto nuestro autómata. Después de cambiar la configuración, veremos que hemos perdido aquí la conexión, ya no tenemos acceso a Internet, porque esa tarjeta está comunicada con el PLC y no tiene acceso a Internet. Ahora lo que tendríamos que hacer para que nos funcione es ver cómo tenemos la configuración de la tarjeta de red, maximizar esto dentro de la máquina virtual. Entonces, dentro de esa máquina virtual vamos a tener que poner a la tarjeta en rango de red con nuestro autómata. En este caso vamos a utilizar la 192.168.150 y no vamos a darle salida a Internet, así que no configuramos nada más. De esta forma, si hacemos un ping a en nuestro PLC, veremos 192.168.1.100, veremos que nos tiene que responder.
¿vale? Estamos haciendo un ping a nuestro PLC que lo tenemos en esa dirección y vemos que todos los paquetes llegan. Con lo cual ya estaríamos en condiciones de poder trabajar con el nodo red. ¿Vale? Para poder trabajar con el nodo red nos hemos tenido que instalar esa biblioteca de S7 y nos va a aparecer en esta parte de la izquierda los nodos. En concreto vamos a tener que utilizar este nodo para leer las variables y este nodo cuando queramos escribir desde nodo red. Os voy a dejar a la izquierda y a la derecha para, primero vamos a realizar la lectura, así que cuando hagamos doble clic sobre ese conector lo único que tenemos que hacer es configurar el nodo y aquí la configuración la tenemos que hacer de la siguiente forma. Vamos a añadir un nuevo punto, le damos al lapicerito y aquí vamos a escribir la IP de nuestro automata, en este caso 192.168.1.100. El puerto que utiliza es el 102 y el protocolo que va a utilizar, que es SS7, vemos que nos deja dos posibilidades. En este caso lo vamos a utilizar SS7 sobre Ethernet, que es el cable de red normal, no vamos a utilizar el MPI. Aquí simplemente, si fuésemos a comunicarnos con un logo, pues pondremos TSAP. En este caso nosotros, como es un 1200, vamos a tener que utilizar rack y slot. Y aquí siempre vamos a tener que poner 01. 01 es lo que tiene por defecto en los 1200 y 1500 definido. También vamos a poder definir los tiempos de refresco que queremos que se esté actualizando. Y en este caso vamos a llamarlo PLC1-1, puesto que podríamos comunicar con varios endpoints distintos. En este caso solo tenemos un PLC y podríamos comunicar varios PLCs utilizando el nodo de red como intermediario. Le vamos a dar a añadir y con esto ya en principio tendríamos definido el endpoint y ahora falta definir cómo vamos a leer, si vamos a leer una sola variable o vamos a leer todas las variables en un solo mensaje o todas las variables que no vayan todas en un mensaje, sino que vaya leyendo todas las variables pero secuencialmente. Nosotros vamos a dejarlo en que vamos a leer ahora solo una variable y esa variable vemos que no la tenemos todavía definida. Definirla, la variable, nos vamos a tener que ir al endpoint y en la parte de variables, aquí definir qué variable queremos. Entonces es aquí donde tendremos que echar mano de la ayuda de ese nodo, de esa biblioteca que nos hemos instalado, y es aquí donde nos informa de cuál es el direccionamiento, ¿vale?, que tenemos que utilizar para ese endpoint dentro del TIA-port. Entonces el direccionamiento, por ser una variable de tipo entero y ser una variable de 16 bits con signo, ¿vale?, lo podemos hacer como db, en este caso nuestro db1, coma, y como hemos visto que era el direccionamiento 0 y 0. Eso sería lo que podríamos hacer si queremos leer. Esto sería el equivalente en el direccionamiento que estamos acostumbrados del S7, que sería pues db1.dbworth 0, ¿vale?, que sería una worth. En este caso nosotros, ¿de acuerdo?, sabemos que queremos acceder a esta variable, pues lo único que tenemos que hacer en nuestro node red es db1, y 0, y aquí decirle que va a ser la variable 1. Podríamos aprovechar ya y añadir más variables, darle aquí al botón de añadir y añadir más variables, y luego seleccionar qué variable. Así que ya que estamos, vamos a copiar y pegar, vamos a poner aquí un y 1 y vamos a escribir variable 2. Entonces, haciéndolo de esta forma, ya tenemos todo el listado de variables que teníamos en nuestro DB de datos. Simplemente i, de acuerdo, 0 para esta variable y 1 para esta variable. No utilizamos ese i2, ¿vale?, tal y como lo vemos ahí en la ayuda, ¿vale? Simplemente, si estábamos apuntando al Word 0 y al Word 1, sería la palabra 1 y la palabra 2, pues en el i simplemente lo ponemos ahí. Vale. Dicho esto, le damos a Update y aquí seleccionamos, en este caso, la variable 1.
y la vamos a llamar, por ser originales, pues variable 1. Le vamos a dar al done y aquí nosotros ya tendríamos esa variable 1 del primer PLC. Si queremos ver cómo llega esa información al nodo red, lo único que tenemos que hacer es poner un nodo debug y con esto ya tendríamos lo que sería la lectura. Si queremos ahora escribir, vamos a utilizar un nodo inject y en ese nodo inject vamos a escribir en el payload un número, en este caso pues por ejemplo el número 90, y vamos a escribirlo en este nodo de salida, que es el que utilizamos para la escritura, pero aquí vamos a seleccionar ese PLC1 que acabamos de definir ahora y lo vamos a escribir sobre la variable 2. Y por ser originales, pues vamos a poner variable 2. Si no ponemos nada en el nombre, vamos a ver que en vez de coger ese nombre de variable 2, vamos a dejar en blanco, nos va a coger simplemente el nombre que nosotros hemos definido aquí. Así que sería distinto, o sea, daría igual ponerlo que no. Vamos a darle a deploy y vamos a probar si nos funciona o no nos funciona o qué fallos estamos cometiendo. Vale, ya está corriendo el programa y en el debug ya ha conseguido comunicar, ¿vale? Y una vez que ha conseguido comunicar nos dice que está en online y aquí nos dice que el valor de la variable es 0. Siempre que esa variable cambie, a la red le va a llegar, vamos a ponernos aquí en online, le va a llegar la información de ese cambio. Mientras tanto, esas lecturas que nosotros en el nodo las hemos definido cada segundo, ¿vale? Está puesto en milisegundos, realmente no está machacando sobre la variable los datos y simplemente cuando se produce un cambio nos dice que, el valor de ese nuevo cambio. Es decir, si nosotros ahora ponemos aquí 25, veremos que llega ese 25 al nodo y ya lo tenemos en el payload y así lo estamos viendo en el debug. Estamos viendo que ha llegado ese 25. Si nosotros ahora queremos escribir aquí ese 90, simplemente cuando le demos nosotros aquí al inject, ¿de acuerdo? Veremos, ¿de acuerdo? Que en principio ese 90 ha hecho algo raro, ¿vale? Y el algo raro que ha hecho, porque no he escrito 90 y ha borrado, es o tiene que ver con el direccionamiento, ¿vale? Es un fallo común que solemos cometer y que yo he cometido sin darme cuenta. Cuando hemos dicho que estamos utilizando este direccionamiento, en vez de utilizar I1, tendría que haber tenido en cuenta que tendría que haberlo separado para no machacar, haberlo puesto en I2. Entonces el fallo lo vamos a corregir en simplemente en el endpoint, en la variable, y aquí vamos a poner sin más I2. Hemos dejado simplemente un decalaje y este 0 y este 1 no es que sea la variable 1 y la variable 2, sino que es la cantidad de byte que ocupa esa variable. Así que si ahora le damos al update, al done y al deploy, vamos a ver que cuando comunique, nosotros vamos a volver a poner aquí 25. Ahora cuando inyectemos el número 90, ya no nos tiene que machacar y tiene que aparecer efectivamente el 90. Lo que ha ocurrido cuando lo hemos hecho es que hemos accedido al byte alto de esta variable 1 y ese 90 lo que ha hecho es machacar esta parte y poner aquí un numerajo que hemos visto que no correspondía para nada. En principio, la idea del vídeo, porque luego iremos haciendo más cosas, simplemente era ver cómo configurar para hacer una lectura y para hacer una escritura. Podríamos hacer un flujo de prueba por practicar en el que en vez de inyectar podemos hacer que automáticamente el valor de la variable 1 pase a sí misma a la variable 2, por ejemplo con un delay, ¿vale? Y después de haberle sumado el valor 5. Por ejemplo, si nosotros establecemos el nodo función y ese nodo función también le establecemos un delay, pues veremos, vamos a ponerlo así para que nos entre todo en la misma pantalla, vamos a ir uniendo estos puntos y lo que vamos a hacer es algo muy sencillito, que es por jugar, que es el nodo función va a coger el nodo MSG
el mensaje punto payload y lo que va a hacer es sumarle al mensaje punto payload que le venga del nodo de la lectura, le va a sumar el valor 5. Vamos a cerrar con punto y coma. Así que este nodo función lo único que va a hacer es coger el número que tenga aquí y sumarle 5. Y ahora este nodo lo que va a hacer es esperar por 5 segundos antes de escribirlo. Entonces este es el delay que va a tener desde que le llega el mensaje. Así que cuando haya un cambio, a los 5 segundos vamos a ver el resultado de ese cambio. Vamos a darle a deploy y vamos a darle a close. Vamos a esperar a que se comunique. Después de darle a deploy pierde la comunicación y le cuesta un poco engancharla. Y ahora sin más vamos a hacer 30. Y vamos a ver cómo transcurrido 5 segundos, 4 y más o menos ahora 5, le llega el 35. Pues sin más. Era por ver estos dos nodos y por ver un poco con un flujo distinto este ejemplo que estamos haciendo.